El amor tiene que estar ahí presente, si no pierde sentido el cristianismo. Y si no estoy amando a mi prójimo, entonces significa que ni siquiera me estoy amando a mí. No hay pretexto para no hacer el bien, ¿verdad? Jesús simplemente nos está pidiendo nuevamente que reflejemos su carácter. Y Ruth, ¿sabes qué es lo que le dijo Jesús? Así es, ahora ve y haz lo mismo. Hola, bienvenido a este programa de repaso de la lección de Escuela Sabática Universitaria. Ya estamos casi por terminar esta temporada y el día de hoy tenemos un tema muy interesante, el amor y la justicia, los dos mandamientos más importantes. Y está aquí conmigo mis compañeros que ustedes ya lo conocen, pero quisiera que ellos vuelven a presentarse y de esta vez que nos compartan un versículo de la Biblia que habla del amor. Me llamo Antonio Lerma, soy profesor de comunicación aquí en Arcom y el versículo que quiero compartir con vosotros es el versículo de memoria que me parece que era lo más apropiado, ¿no? Es 1 de Juan 4:20 y dice así: si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso, porque el que no ama a su hermano, a quien ve, no puede amar a Dios a quien no ve. Mi nombre es Ruth Badilla y quiero resaltar el versículo que se encuentra en 1 de Corintios, capítulo 16, versículo 14, y dice: todas tus acciones sean hechas con amor. Mi nombre es Esther Córdoba y me gustaría resaltar el versículo de 1 de Juan 4:7, que dice así: amados, amémonos unos a otros porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Muy bien, muchísimas gracias. Yo quisiera compartir con ustedes Colosenses 3:14. Por encima de todo, vístense de amor, que es el vínculo perfecto. Como hemos visto en esta semana, mis queridos amigos, el amor y la justicia son inseparables. Pero antes que empezamos a compartir y a estudiar un poco más de este tema, quisiera que el doctor Lerma nos lleve en oración, por favor. Eterno Padre, que moras en los cielos, de nuevo, Señor, ante ti, queremos pedirte que tú nos bendigas y la lección de Escuela Sabática en el día de hoy, tú la utilices para predicar tu evangelio. Te pedimos que pongas en nuestras palabras, Señor, tú las tuyas, y que aquellas personas que nos escuchen y nos vean, que, Señor, acepten tu verdad. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amén. A lo largo de esta temporada hemos estudiado mucho sobre el amor y la justicia de Dios. Fuimos desafiados a perseverar, a entender este amor y la justicia de Dios. Y en esta ocasión nos viene dos mandamientos. Y también la lección menciona de dos mayores, yo le pondría entre comillas, porque el pecado siempre es pecado. La lección dice dos mayores pecados. Y con eso quisiera hacer una pregunta para ustedes. ¿Cuáles son los dos mandamientos principales? ¿Y qué dos mayores pecados hay? ¿Y qué relación hay entre esos mandamientos y estos pecados? Me gustaría hablar en primer lugar del primer gran mandamiento. Creo que es una de los centrales, ¿verdad?, de nuestra vida como cristianos, y es el que dice: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Yo creo que cuando Dios pone en nosotros el hacer, el querer como el hacer por su buena voluntad. Yo creo que si nosotros tenemos el amor de Dios, entonces pues vamos a echar por tierra uno de los grandes pecados, que es la idolatría. De hecho, hay un mandamiento, ¿verdad?, que dice: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Amar a Dios y tenerlo como un solo Dios. Claro, y dentro de Mateo
justo ese versículo que resaltabas, que está en Mateo 22, continúa con el segundo gran mandamiento: amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos, porque es opuesto al segundo gran pecado, ¿verdad? Si usamos esta ilustración, que sería la injusticia, el maltrato. Y siempre me ha hecho pensar esta parte de como a nosotros mismos, especialmente desde el ámbito profesional, porque a consulta llegan muchas personas con problemas de autoestima, problemas donde no nos reconocemos, no reconocemos el valor que tenemos, ni sabemos apreciar todas las virtudes, no tenemos una imagen correcta de nosotros. Y donde empiezan esas carencias, entonces automáticamente en un esfuerzo por sobresalir, por no quedar atrás, por no sentirme inferior, empiezo a hacer daño a los demás, empiezo a opacar a otros porque no me doy cuenta de mi propio brillo y me incomoda el brillo de los demás. Entonces, ¿cómo Jesús llega y atina, da en el clavo de una forma tan certera? Si no lo amamos a Él y luego si no amamos al prójimo, ¿pero de qué forma lo amamos? Bueno, tanto como deberíamos amarnos. Y si no estoy amando a mi prójimo, entonces significa que ni siquiera me estoy amando a mí. Es que la lección de todo el trimestre, fundamentalmente, si ya estamos casi al final, estamos dando vueltas al concepto del amor. El amor cobra sentido cuando estamos cerca de Dios, porque Dios es amor. En el momento que nos separamos de ese círculo de amor, la vida se convierte en puros tropiezos constantemente. Así es que el amor en nuestra vida es experiencia tiene que estar presente. Pues si no amamos a nuestro prójimo, no podemos manifestar el amor que tenemos a Dios. El versículo de memoria dice, si no amamos a los que vemos, ¿cómo vamos a amar a los que no vemos? Sí. Y a veces los que no vemos pensamos en Dios, no, pero es que es nuestro prójimo. Hay personas en países lejanos, 10, 20.000 kilómetros de distancia, que tampoco vemos ni conocemos. Entonces tenemos que tener un sentimiento, digamos, solidario al menos, y de amor hacia esas personas. Tal vez amar a la gente que nos rodea, a la gente que nos conoce, pues sea lo más fácil, ¿no? Pero el amor tiene que estar ahí presente, si no pierde sentido el cristianismo. Es como el punto de partida, ¿no? De todo cristiano. Exactamente. Por eso dice, el que afirma que ama a Dios y aborrece a su hermano es mentiroso. Exactamente. Entonces, para los que nos están acompañando en este momento, lo que estamos diciendo es, el primer mandamiento, amar a Dios. Si no hago eso, entonces estoy cometiendo un pecado. Como dice el doctor Lerman, si salgo de este círculo de amor de Dios, ya estoy fuera. Y el segundo gran mandamiento dice amar al prójimo. Y si yo no amo al prójimo, maltrato a mi prójimo, entonces no estoy cumpliendo con este mandamiento. Claro. Estoy cometiendo un error. En esta ocasión, ¿qué les parece si escuchamos nuestros universitarios qué opinan al respecto? Contestando la siguiente pregunta. ¿Qué sacrificios haces personalmente para amar a los demás y hacer justicia supliendo sus necesidades? Pues le regalo un poco de mi tiempo a mis compañeros para ayudarlos a estudiar en sus actividades. No, pues es que a veces dejo el orgullo de un lado y me gusta escuchar a las demás personas, sus necesidades y opiniones. Bueno, yo creo que algo necesario en mi vida para amar a los demás es darme cuenta que yo necesito ser amado y poder pensar en cómo aún los errores que viven otras personas requieren que yo vea los errores en mí. Eso me ayuda a dejar a un lado mi ego, mi orgullo y trabajar en buscar dar amor, así como Jesucristo nos ama a todos a pesar de nuestros errores. Muchísimas gracias a las respuestas de nuestros jóvenes. Y aquí seguimos con el tema. Hay un versículo que a mí me llama mucho la atención, hablando del amor a Dios y el amor al prójimo y cómo lo podemos vivir. ¿Cómo puedo yo amar al Dios y amar al prójimo?
Y este versículo encuentras en Mateo 23, versículo 23, Mateo 23, 23. Y voy a pedir a maestra Esther, por favor, que nos lea este versículo, teniendo en mente la siguiente pregunta que vamos a estar discutiendo entre todos. ¿Qué significado tiene hoy para mí las palabras de Cristo en Mateo 23, versículo 23? Dice así: Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque diezmáis la menta, el anís y el comino, y dejáis lo importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Muy bien. Yo creo que el versículo, en España diríamos que tiene miga. O sea, se puede desmenuzar y sacar aplicaciones muy interesantes. Estamos hablando de un grupo de personas que ponían tanto énfasis en el cumplimiento de las normas, de las tradiciones, de las costumbres, que habían olvidado el sentido fundamental de la ley. Es que la ley representa el amor de Dios. Entonces, cuando uno da tanto peso a las costumbres y a las normas, fácilmente se puede olvidar del resto. ¿Por qué? Porque con el tiempo adquieren tanto peso las normas y las tradiciones que al final uno no sabe distinguir que es que esto se ha hecho así toda la vida. Pues debe ser un principio, porque los únicos principios que tenemos son los 10 mandamientos, el resto son normas. Así que es un poco peligroso, es un poco peligroso. Y entonces Jesús pone el dedo en la llaga a los fariseos, dice que habéis perdido completamente el sentido. Y volvemos un poco a la esencia de la escuela sabática, que es el amor. Si hacéis todo esto y lo hacéis sin amor, es que no tiene ningún sentido, no tiene ningún valor. Así es que deberíamos tener muy en cuenta que aquí lo importante es el amor, la solidaridad, el estar pendiente de los demás, ayudarlos, vengan como vengan y necesiten lo que necesiten. A mí me gustó mucho en esta lección cómo se hace énfasis en que Dios está en contra de la injusticia, que a Dios le duele lo que le pasa a sus hijos. Sean hijos que estén dentro del redil o sean hijos que estén fuera. Y no solo a través del versículo del memoria de esta semana, sino también vemos estos énfasis en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. Y me gustó mucho el Salmo 82, donde está en el versículo 3 y 4. Y sabemos que dentro del contexto, y la lección lo aclara, estaba haciendo énfasis en los gobernantes, en aquellos que tienen de pronto ciertas posiciones de poder, de autoridad. Pero así como esas personas tienen responsabilidad por miles, nosotros tal vez tenemos un círculo de influencia. Tal vez no ganamos millones, pero tenemos 100 que lo podemos dividir en, ¿verdad?, 50 y 50, o tenemos algo que podemos compartir con otros. La propia familia. Totalmente de acuerdo. O de pronto los muchachos que están acá estudiando en la universidad, que tienen otros compañeros y tal vez ellos sí tienen el privilegio de tener todos los tiempos de comida y otro compañero no. Porque hace mucho énfasis en defiendan al débil, al huérfano, hagan justicia a los afligidos, a los que necesitan, libren a los afligidos y a los necesitados. Siempre es un llamado constante y me gusta pensarlo de manera personal. ¿Qué clase de desafío? O sea, no es que Dios le está hablando a ellos y a mí no. ¿Qué clase de desafío me hace Dios a mí el día de hoy? Claro. ¿Qué tengo que puedo compartir? ¿Quiénes están dentro de mi círculo de influencia que están afligidos, que están necesitados? Y a veces ni siquiera de cosas materiales, a veces de nuestra escucha, de nuestro tiempo, de una palabra de aliento. Son cosas que podemos compartir para aliviar esas necesidades. Es que la segunda parte del versículo es el cumplimiento de la ley. O sea, la primera parte, perdona, diezmar, hacer el diezmo, eso es cumplimiento, pero eso no tiene nada que ver con la ley. El Señor nos está diciendo que está muy bien que tengáis normas, que os organicéis, que cumpláis los 10 mandamientos, sin dejar eso, porque el versículo que ha leído Esther al final dice que al final hay un cumplimiento. Tanto en exactamente. Eso que y descuidamos lo que pasa es que la balanza del cristianismo entre la ley y la gracia, o el amor y la ley, como que la tenemos descuadrada, y yo desequilibrada. Creo que poniéndolo en palabras prácticas, entre
deber y el hacer. Exactamente. Porque nos centramos en lo que debo hacer y muchas veces hacemos, pero porque debo Exactamente. y no porque somos. Mi mujer tiene Por una el- frase. Ujú. Sí, no, adelante. Mi mujer tiene una frase que a ver si me acuerdo ahora exactamente, que ella dice: no obro porque soy cristiano, sino porque soy cristiano obro. Sí, O Muy sea, bien. No Y- obro por principio, sino porque tengo principios, obro. Es que hace. exactamente lo que está diciendo el versículo que acabamos de leer de Mateo 23. Hace un contraste entre el diezmo, que es algo importante, Sí, desde ¿no? luego. Pero Jesús lo pone en un panorama, dice, ok, ustedes dan el diezmo, pero hay algo más importante que eso. El No diezmo- descuiden el El diezmo. diezmo lo pone en su sitio. Exactamente, lo pone en su sitio, pero me llama la atención que él menciona las cosas importantes, dice, pasan por, mi versión dice la Nueva Traducción Viviente, pero pasan por alto aspectos más importantes de la ley. O sea, que son aspectos de la ley, pero más importantes. ¿Cuáles son esos aspectos? La justicia, la misericordia y la fe. Exacto. ¿Y cómo lo aplican en No nuestra tenemos, vida? no tenemos pretexto. Ujú. ¿Cómo lo podemos aplicar con nuestro vecino, con nuestro estudiante, con los amigos, verdad? Definitivamente este versículo de Mateo 23 me hace recordar también, y la lección hace referencia allí a Miqueas 6:8. ¿Qué es lo que Dios exige que hagamos? Por eso dije, no hay pretexto para no hacer el bien, ¿verdad? Para no amar a nuestro prójimo. Y entonces, ¿qué es lo que pide el Señor? Hacer justicia, hacer misericordia, pero sobre todas las cosas amar a nuestro prójimo. Compartir algo es amar, es mostrar amor hacia alguien. No necesita ser mi amigo ni un conocido, sino simplemente alguien como ustedes decían, a lo mejor requiere de una palabra, pero a lo mejor requiere de algo que físicamente, ¿verdad? Materialmente supla una necesidad. Sí. Y el mayor, creo que ustedes estarán de acuerdo conmigo lo que voy a decir ahora. No lo sé, todavía no lo sé. El mayor ejemplo de compartir lo encontramos en la persona de Jesús. Así es. ¿Qué tal si preguntamos a nuestro experto? Muy bien. A ver qué nos dice. Y la pregunta tiene que ver con eso. Y es la siguiente. ¿Qué podemos aprender de la vida y el ministerio de Jesús acerca de cómo ayudar a los necesitados? Esta pregunta es fundamental en la lección de esta semana. Y el corazón de esta pregunta está en la cuestión que le presentaron a Jesús cuando él estaba ese martes de la última semana, la semana de la Pasión, y se acercó un fariseo, un intérprete de la ley, y le preguntó: maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? Para los judíos es el gran tema de ello, la Torá, la ley. ¿Cuál es el de todos esos 600 y resto de reglamentos que han encontrado los judíos en el Pentateuco, la Torá? Cristo dio la respuesta, y como buen estudioso de la Biblia, dio en el lugar exacto. Él dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu mente y con toda tu alma, citando el libro de Deuteronomio capítulo 6. Y luego agrega: este es el primero y grande mandamiento. El segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo, citando el libro de Levíticos. Allí se resume todo. Es amar a Dios y amar al prójimo. No es poner reglas, no es agregar más carga, no es controlar, es simplemente amar. Y lógicamente ese amor se va a ajustar a los mandamientos de Dios, pero ese ajustamiento no es a la fuerza, sino que es motivada por el amor. Y el servicio a los demás es lo que destaca en la vida cristiana. La elección del jueves nos recuerda la experiencia, la parábola del buen samaritano, que surgió la pregunta: ¿quién es mi prójimo? Y el prójimo, de acuerdo a esta parábola, es la persona necesitada, nuestro vecino, nuestro amigo que tiene un problema que se puede solucionar con una palabra, con una ayuda hecha y motivada por el verdadero amor. Agradecemos a nuestro experto por la respuesta a la pregunta que tiene que ver con el cómo. Cómo el ejemplo de Jesús lo podemos hacer parte de nuestra vida.
Desde el inicio de esta lección hemos visto el mandamiento, el mayor mandamiento, amar a Dios y amar al prójimo. Nos pone la base, ahí está la orden de Dios divina. Vemos cómo nosotros podemos entender que es algo importante, además de otras cosas que hacemos, como se mencionó el diezmo, pero no olvidar de lo más importante, la justicia, la misericordia. ¿Y qué les parece la historia del buen samaritano? ¿Qué encontramos en la historia del buen samaritano? De tal manera que me ayuda hoy a identificar quién es mi prójimo. Yo creo que la parábola del buen samaritano daría para un trimestre, sola sí. Ella daría. Pero por extraer alguna aplicación, porque el autor así nos lo propone, yo me gustaría resaltar, y supongo que todos vamos a ir al momento del samaritano, ¿no? Cuando se para y ayuda a aquella persona que ha sido atacada. No debemos olvidar que los samaritanos, era un pueblo bastante repudiado por el pueblo judío. Recordamos a la mujer en el pozo de Jacob, en el encuentro cuando tuvo con Jesús, que también era una mujer que iba sola porque estaba un poco rechazada por el pueblo, por su manera de vivir, por sus experiencias. Sin embargo, aquí el samaritano actúa de una manera completamente diferente al sacerdote, a los tres personajes anteriores que pasan. Yo creo que el sacerdote, sin tener ninguna obligación, asume una responsabilidad tremenda, porque a veces nosotros pensamos, nuestro prójimo es la gente que está cerca, yo ayudo. Bueno, sí, también tenemos nuestro prójimo lejano, que tenemos maneras y formas de ayudarle, ¿no? El buen samaritano no solamente le cura, lo lleva a la posada, sino dice, y lo que pase de este dinero yo me hago cargo. Pero en el momento que el samaritano, solamente hago esta pincelada porque daría para mucho, en el momento del samaritano que baja y que ayuda a la persona, a socorrer a la persona que había sido atacada, él no piensa que podría estar muy cerca los agresores de aquella persona. Cosa que el sacerdote y tal, sí que lo pensaron. Entonces él se baja de su caballo, su cabalgadura, e intenta ayudarlo sin pensar lo que había pasado y si a lo mejor si estaban merodeando cerca, ¿no? El resto de personas. Sí, es que él, no digo que haya que jugarse la vida, pero que hay un compromiso real hacia nuestro prójimo, ¿no? Compasión, dice la compasión. Bueno, lo que dice la palabra, ¿no? Compasión, o sea, compasión es pasar con tu prójimo su experiencia, ¿no? Compasión. Yo creo que como todo en la vida, que si queremos lograr algo, pues a veces necesitamos salir de esa zona de confort. También esto requiere de un sacrificio, ¿por qué no? El hecho de que en esta historia, ¿verdad?, se rompa ese esquema de ayudar a un samaritano, pues nos hace ver que no hay excepción de personas. Nosotros debemos de ayudar al conocido, al que no conozcamos, porque nos dejó Dios ejemplo y porque hay muchas historias, ¿no?, que nos muestran cómo es necesario a veces salir de esa comodidad en la que estamos para poder experimentar el verdadero amor por el prójimo. Es interesante y creo que Ruth va a concordar conmigo. A mí me llama la atención y cuando el samaritano dice el siguiente. Normalmente trató de las heridas, ya atendí, ya está, ya cumplí mi parte. Pero él lo lleva a una hospedería. Le da seguimiento. Y la parte que más me llama la atención es cuando él dice así, la versión Nueva Traducción Viviente es muy interesante, dice así, al día siguiente le dio 2 monedas de plata al encargado de la posada y le dijo, cuida de este hombre, si los gastos superan esta cantidad, te pagaré la diferencia la próxima vez que yo pase por aquí. O sea, va más allá de lo que se esperaba, más allá de lo que tenía que hacer, ¿no? A mí me gusta el final de la parábola, pero no de la parábola en sí, sino de la escena. Del relato. Exacto, porque Jesús llega y le lanza una pregunta a quien quería probarle.
Pero más allá que probar a Jesús, él quería justificarse a sí mismo. O sea, en el fondo de su corazón sabía que no estaba haciendo esa milla extra que estábamos conversando. Entonces Jesús llega y le hace una pregunta: ¿a quién de estos tres fue el prójimo? Y el mismo personaje que lanzó la pregunta dice: el que usó misericordia con él. Y entonces eso me hizo ir al diccionario y busqué, bueno, ¿qué es misericordia? Para intentar entender mejor qué es lo que yo tengo que hacer como hija de Dios. Y dice: virtud que inclina el ánimo a compadecerse de los sufrimientos y miserias ajenos. Que siento que hay como un trecho, un camino tan largo entre la necesidad de mi prójimo y mi compasión hacia esa miseria. Porque si hay compasión, si hay un interés genuino, es ahí entonces donde hago una milla extra. No porque tengo que, sino porque quiero, o sea, tengo tanto interés en la otra persona que quiero hacer eso otro. Pero me llamó la atención porque el diccionario, dentro de las diferentes definiciones, dice atributo de Dios, en cuya virtud perdona los pecados y miserias de sus criaturas. Jesús simplemente nos está pidiendo nuevamente que reflejemos su carácter. Y Ruth, y cuando este personaje dio esta respuesta, ¿sabes qué es lo que le dijo Jesús? Así es, ahora ve y haz lo mismo. El tiempo casi se nos acabó. Pero me gustaría, una última frase, si me permites. Sí. Hemos estado hablando del amor. El amor en el cristiano debe ser un principio. Muy bien. Y la misericordia también. Maestra Esther, una frase. Hacer justicia al agraviado. Muy bien. Y yo quiero terminar con el versículo que inicié: hacer todo con amor. Con amor. Muy bien. Dentro de nuestra comunidad universitaria tenemos muchos buenos samaritanos y también tenemos muchos prójimos. ¿Quién es mi prójimo? Todo aquel que tiene una necesidad, y somos llamados a atender a esa necesidad. Como un todo, podemos juntarnos y podemos así cumplir con el gran mandamiento que Dios nos dio. Que Dios nos bendiga, nos vemos a la próxima.